Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de aceleración constante. Es importante que nosotros no vamos a manejar una aceleración variable. Estos temas de aceleración variable quizás lo veas un poquito en física más avanzada o incluso en temas de cálculo integral. Bueno, nosotros nos vamos a centrar solamente en aceleración constante, esa aceleración que no cambia con el tiempo, ¿va? Bueno, los conceptos de velocidad y aceleración están relacionados, sin embargo, pues muchas veces los interpretamos de una manera incorrecta. Eh, es común que muchas personas piensan que cuando un auto va a gran velocidad, cree que su aceleración es grande. O por el contrario, si va a una velocidad muy pequeña, piensan que su aceleración es pequeña o incluso cero, y pues esto es un error. Así es de que especial atención en este tipo de afirmaciones que hacemos sobre la aceleración. Tengan mucho cuidado. Primero, ¿qué es la aceleración? Bueno, la aceleración, esta va a ser mi definición principal. La aceleración relaciona los cambios de la velocidad, ¿ok? Con el tiempo en el que se producen. Esa va a ser una definición que vamos a utilizar nosotros para aceleración. Cambios de velocidad respecto al tiempo que se produce. Es decir, mide qué tan rápido son los cambios de velocidad. Entiendas entonces que si una aceleración es grande, pues significa que la velocidad cambia muy rápido. Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia muy lentamente. Una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. Entonces, la aceleración nos dice cómo cambia la velocidad. No te está diciendo qué tan grande es la velocidad o qué tan pequeña, sino cómo está cambiando. ¿Vale? Ok, entonces, como la velocidad es una magnitud que tiene un valor y una dirección, pues la aceleración simplemente también será una cantidad que debe de tener una magnitud y una dirección. Y como es velocidad entre tiempo, las unidades que emplea la aceleración, pues va a ser metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, pues bien sencillo, déjenme ponerlo aquí. Si nosotros tenemos que la velocidad se va a dividir entre el tiempo, y tenemos que la velocidad, por ejemplo, son metros sobre segundo y el tiempo segundo, por lo tanto será metros sobre segundo al cuadrado. Ok, no podemos ahí cancelar los segundos. Y bueno, lo que te decía ahorita, bien importante, que como la aceleración va a tener asociada una dirección, la dirección depende de qué esté pasando, si la velocidad o rapidez está aumentando o disminuyendo, o de que el cuerpo se mueva en un sentido o en otro. Es decir, el acuerdo que vamos a tomar nosotros a partir de ahora va a ser el siguiente. Si un móvil, es decir, una partícula, está disminuyendo su rapidez, es decir, que está frenando, entonces su aceleración va en el sentido contrario. Fíjate, lo voy a poner aquí en color verde, un poquito grueso. En este caso, ¿qué tenemos? A ver, si tenemos que la velocidad va para allá, pero está frenando, ¿qué significa? Que la aceleración pues va a ser en el sentido contrario. ¿Ok? La aceleración irá en el sentido contrario al movimiento. Por otro caso, si la velocidad aumenta, la aceleración va a tener el mismo sentido, van en la misma dirección. ¿Ok? Esto va a ser importante porque recuerda que cuando vemos las ecuaciones, tú le vas a colocar el signo. Pues este acuerdo lo vamos a aplicar para determinar pues cuándo va a ser positiva, negativa la aceleración, etcétera. Recuerda que el punto de referencia tú lo vas a seleccionar en cada problema. Bueno, pues vamos a resolver algunos problemas ahorita. Entonces, primero, entender que si estamos midiendo el cambio de velocidad, lo vamos a hacer igual que cuando vimos el tiempo. Simplemente comenzamos a medir en tiempo cero para poder nosotros determinar nuestras ecuaciones. Y fíjate, las primeras ecuaciones que yo pido que encierres son estas de aquí. Primero, la definición de aceleración. Ojo, aceleración constante. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y de esta ecuación, si nosotros despejamos la velocidad, pues simplemente el tiempo pasa multiplicando la aceleración y la velocidad inicial pasa sumando, pues tendremos esta ecuación para la velocidad final. Observa que la velocidad pues va a ir cambiando conforme pasa el tiempo cuando llevamos una aceleración. Puede ir a aumentar o puede ir a disminuir. Vamos con este ejercicio. Bueno, puse ahí un número, pero no, nada, simplemente un ejemplo, ¿ok? Ejemplo, un auto inicialmente va a una velocidad de 2 metros sobre segundo a la derecha y acelera en la misma dirección a 6 metros sobre segundo.
que va a aumentar su velocidad. Pregunta, ¿cuál es la velocidad después de 2 segundos? Ok, tenemos la ecuación de la velocidad. La voy a encerrar. Nada más para tenerla ahí presente. Tenemos esta ecuación de la velocidad. Simplemente sustituimos. Vemos que las unidades son consistentes, metros, segundos. Entonces, velocidad final, pues será aceleración 2 metros sobre segundo. Perdón, aceleración es 6. 6 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. El tiempo son 2 segundos más velocidad inicial. 2 metros sobre segundo. Cancelamos unidades. Segundo cuadrado con segundo. 6 por 2, 12. Por lo tanto, la velocidad final será 12 más 2. Como están en metros sobre segundos, velocidad final de 14 metros sobre segundo. Ok, facilito. Quise empezar con uno sencillo para después irle complicando poco a poco hasta los de gente grande. ¿Va? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Pero bueno, antes de eso, perdón. Quiero que utilicemos ahora la ecuación de posición. Ya tenemos la de la velocidad. Y bueno, nosotros cuando vamos a trabajar con aceleración constante consideramos también la velocidad promedio. Y una velocidad promedio está relacionada con el inicio y con el fin dividido entre 2. Lo sumamos y entre 2, ¿ok? Una velocidad promedio lo podemos calcular también de esta manera. Inicial más final entre 2. Y bueno, partiendo de esto yo voy a intentar llegar a aquella ecuación que tenemos en la parte derecha, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos nosotros? De las ecuaciones que vimos en el tema pasado tenemos que la posición final era la velocidad promedio multiplicada por el tiempo más la posición inicial. Voy a sustituir esto que tenemos nosotros en la parte de arriba de velocidad promedio y tenemos entonces que la posición final, ¿qué será? Lo voy a poner entre paréntesis la velocidad promedio. Velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2 multiplicado por el tiempo más posición inicial. Realizaré estas multiplicaciones. Ok, vamos a realizar aquí algunas multiplicaciones. ¿Cuáles multiplicaciones yo puedo realizar? Bueno, pues puedo multiplicar por el tiempo. ¿Ok? Voy a multiplicar ahí por el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la posición final, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la velocidad final multiplicada por el tiempo más velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Esto está dividido entre 2. Ya lo multipliqué todo por el tiempo más la posición inicial. ¿Ok? Así lo voy a dejar de esta manera. ¿Qué más? Entonces, ¿podemos nosotros simplificar un poquito? Sí podemos simplificar aquí un poco. Y también voy a utilizar la definición que tenemos nosotros de velocidad final, la que trabajamos en el problema anterior. ¿Qué tenemos nosotros del problema anterior? La voy a poner en color azul. Tenemos que la velocidad final era la aceleración multiplicada por el tiempo más la velocidad inicial. Esta fórmula la voy a sustituir en lo que tenemos ahí arriba. Entonces observa que me va a quedar que la posición final, entonces va a ser velocidad final, ¿qué es? Va a ser, fíjate, lo voy a poner entre paréntesis porque está multiplicada por el tiempo más velocidad inicial por tiempo entre 2 para que lo logres ver. Más la posición inicial. Lo que está en el paréntesis es lo que está en azul, que es la velocidad final. Tenemos que es aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Ok? Y está multiplicado por el tiempo. Entonces, multiplicamos por el tiempo. ¿Qué tenemos? Fíjate, la ecuación me va a quedar un poquito más sencilla. Tenemos aceleración por tiempo. Y si yo multiplico tiempo por tiempo, tenemos que es aceleración por tiempo al cuadrado. Está dividido entre 2. Más, si yo multiplico ahora velocidad inicial por tiempo, pues lo multiplico. Velocidad inicial por tiempo está dividido entre 2. Más, tenemos ahí otro término de velocidad inicial por tiempo entre 2. Más posición inicial. ¿Y qué tenemos? Que nosotros aparece dos veces este término. Pues lo podemos simplificar en uno solo, que sería simplemente velocidad inicial por tiempo. Y de esta forma llegamos a la siguiente ecuación, que es la que te voy a pedir que encierres. Ok, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial.
Esa va a ser nuestra ecuación de posición cuando tenemos aceleración. Y está bien fácil, esta se parece a la que nosotros utilizamos anteriormente. Si no hay aceleración, pues la aceleración vale cero y la quitamos. ¿Ok? Entonces, esta sería como la ecuación base que tú vas a utilizar de ahora en adelante. Cuando tengas la posición, no importa si es acelerado o no, por ahí estaremos quitando algunos términos. Vamos con algunos ejercicios entonces de este tipo de ecuación. Bueno, aquí tengo las ecuaciones clave que yo voy a utilizar, velocidad y posición. Ok, dice, un automóvil parte con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo, comienza a moverse con aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Después de 10 segundos, encontrar la velocidad y la posición. Ok, me voy a centrar con la velocidad, inciso A, utilizo esta ecuación de velocidad final. Entonces, aceleración ya la tenemos, viene como 2 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo dice que son 10 segundos, más la velocidad inicial, 3 metros sobre segundo. Hacemos operaciones, cancelamos aquí segundos con el cuadrado y 2 por 10 son 20 metros sobre segundo, más 3 metros sobre segundo, tenemos que son 23 metros sobre segundo. Esa sería mi velocidad final. ¿Va? Ahora, la posición yo la puedo relacionar con la distancia porque si yo le pongo que x inicial es 0, será entonces mi distancia en un movimiento en línea recta. Posición final, ¿a qué va a ser igual? Aceleración. La aceleración ya la tenemos que es 2 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. 10 segundos elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 más velocidad inicial. Tenemos que es 3 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, 10 segundos, más posición inicial. Lo voy a llamar 0, ¿ok? Hagamos operaciones. Yo te recomiendo que ahora utilices tu calculadora para hacer toda la operación en un solo paso. Yo la voy a hacer en un solo paso. 2 por 10 al cuadrado entre 2 más 3 por 10. 130, ¿ok? Yo te recomiendo que ya a partir de este momento trates de hacer las operaciones en un solo paso en tu calculadora para ahorrarnos un poquito de tiempo y esfuerzo al resolver este tipo de problemas. Listo, ya quedó resuelto este problema. Vamos ahora con otro. Bueno, agarré buscando en internet. Este es un carro que me gusta bastante. Algún día lo compraré. Un Mustang Cobra Jet. Se supone que es de los autos más rápidos. Yo pude conseguir información del 2021. Dicen que es muy rápido puesto que recorre un cuarto de milla en 8 segundos. Ok, vamos a ver qué aceleración y qué velocidad alcanza en ese tiempo. Ok. Bueno, ¿cómo lo voy a calcular? Primero, pues yo necesito cambiar, no me gustan las millas, los voy a cambiar ¿qué será? Bueno, a metros. ¿Vale? Vamos a cambiarlo a metros. Entonces lo que voy a hacer pues será lo siguiente. Si lo voy a cambiar a metros, tenemos que es un cuarto de milla, análisis dimensional. Lo que yo conozco, lo voy a poner aquí millas abajo, metros arriba. Yo sé que una milla son 1609 metros. Por lo tanto, hago la operación. Déjala, hago en mi calculadora. Es 1609 entre 4. Tenemos que es 402.25. Bueno, 402.25 metros. Ok, ya tengo ese dato del cuarto de milla en metros. Ahora, ¿cómo voy a calcular la aceleración? Fíjate de las ecuaciones lo que tenemos. De las ecuaciones no tengo, la primera no puedo utilizar velocidad. No sé a qué velocidad final llegó para poder utilizar aceleración. Observa que de esta primera ecuación pues tengo dos incógnitas, entonces pues no puedo utilizarlo. Pero de la otra ecuación que está en la parte de abajo sí puedo. ¿Por qué? Porque aquí solamente tendría una incógnita que es la aceleración. Entonces, si tú te pones aquí ya no me voy a poner a despejar la A porque sería un poquito complicado, pero si tú te pones a sustituir, podrás despejar utilizando un procedimiento algebraico ese valor de la A. Observa lo siguiente, ¿cómo lo voy a despejar? Posición final, yo ya sé que el cuarto de milla son 402.25. Y ya no le voy a poner ahorita unidades para simplificar el espacio, pero bueno, vamos a ponerla mejor sí, para que te acostumbres en tus cuadernos, en tus apuntes a poner unidades.
es igual a la aceleración, pues no la conozco, esa es mi incógnita con la letra A. Por el tiempo, tiempo sí, son 8 segundos elevado al cuadrado, dividido entre 2, más velocidad inicial, 0. Estamos diciendo que parte del reposo, ¿sale? Más el 0 por el 8, pues se va a hacer 0 esa parte, más posición inicial, 0. Entonces, si tú observas, esto de aquí se hace 0 y como acá ya tengo el 0, pues me queda una ecuación más sencilla. Ahora, vamos a ir simplificando aquí un poco. ¿Qué voy a hacer? Elevar 8 al cuadrado y lo voy a dividir entre 2. Facilito, a lo mejor algunos ya lo ven sin necesidad de que haga la operación en la calculadora. Practica mucho en la calculadora lo de las potencias, entonces tú tendrás aquí que es 402.25 metros. Es igual a la letra A que multiplica a 32 unidades, segundo al cuadrado, ¿ok? 8 por 8, 64 entre 2, 32. ¿Cómo despejo la A? Bueno, la A bien fácil, el 32 pasa dividiendo, entonces 402.25 metros dividido entre 32 segundos va a ser igual a la A. ¿Cuánto vale la A? Entonces hagamos esta pues división. Vamos a hacerla esta división. 402.25 entre 32, unos dos decimales. Me sale que la aceleración es 12.57 metros sobre segundo al cuadrado. Acá me faltó el cuadrado en el 32. Listo, ya tenemos la respuesta del inciso A. Bueno, no inciso, sino la aceleración. ¿Con esta aceleración puedo calcular la velocidad? Sí. Ahora sí utilizo la ecuación que está en verde. Entonces, si la ecuación que está en verde tenemos que velocidad final es aceleración por tiempo más velocidad inicial, quiere decir que la velocidad que alcanza será de aceleración, ya la acabamos de calcular, 12.57 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, son 8 segundos, más velocidad inicial, 0. Pues ya simplemente multiplicar esos dos. Vamos, 12.57 por 8. Listo, tenemos que alcanza una velocidad final de 100.56 metros cada segundo. Imagínate, todos esos metros cada segundo. Esa es la velocidad que alcanza. ¿Cuánto será en kilómetros por hora? Bueno, pues ya te queda de tarea hacer esa conversión. Dale, facilita. Haz esa conversión para que tengas una idea por si no percibes cuánto es en metros por segundo. Cámbialo a kilómetros por hora. Al cabo ya sabes. Vamos con más ejemplos. Fíjate, ahora este del jet. Este también pues, está más o menos. Dice, un jet aterriza con una velocidad de 63 metros sobre segundo y tarda 2 segundos en detenerse. Calcula la aceleración y el desplazamiento. Bueno, la aceleración está fácil. Aquí ya tenemos velocidad, tenemos tiempo. Voy a utilizar directamente la fórmula de aceleración. Velocidad final, como dice que va a detenerse, pues va a ser 0. ¿Ok? Mi velocidad final de 0 metros sobre segundo menos velocidad inicial 63 metros sobre segundo dividido entre tiempo, 2 segundos. Ok, pues facilito, hacemos esta operación, creo que no tiene mayor complicación. 0 menos 63 me queda menos 63 metros por segundo y abajo entre 2 segundos. Entonces me queda menos 31.5 metros sobre segundo al cuadrado. Observa, signo negativo. Recuerda, un signo negativo significa que va a disminuir su velocidad, es decir, está frenando. ¿Ok? Ahora vamos a calcular su desplazamiento. ¿Cuánto necesita el jet desplazarse para detenerse? Bueno, pues simplemente sustituimos en la ecuación de abajo. Aceleración, menos 31.5 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, 2 segundos al cuadrado, dividido entre 2, más velocidad inicial. Tenemos que la inicial aquí sí 63 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo 2 segundos más posición inicial 0. Ok, pues simplemente realizamos las operaciones, ya está todo en metros y segundos. Hazlo directo en la calculadora. Cuidado con el signo, hay que ponerlo. Menos 31.5 por 2 al cuadrado entre 2 más 63 por 2. Listo. Bueno, me dio 63. Vamos a ver
Haz tú también las operaciones para que lo verifiques. 63 metros. Esto es bastante útil. Imagínate esos jets que tienen que aterrizar de emergencia en espacios muy pequeños o aquellos que aterrizan en los portaaviones. Pues bueno, ya deberán de saber cuál es el desplazamiento que debe de tener para alcanzar a detenerse. Vamos con otro ejercicio entonces. Creo que está quedando algo claro. Vamos con el siguiente. Dice, usted maneja su automóvil a una velocidad de 108 kilómetros por hora cuando de pronto ves un tronco atravesado en la carretera a una distancia de 50 metros. Aquí sí voy a hacer un pequeño diagrama. ¿Vale? Tenemos aquí, lo voy a poner en color negro. Ahí está, tenemos la carretera. Dice que vas en tu automóvil. Recuerda que ya nosotros nos vamos a poner como si fuéramos un punto para más fácil. Vas en el auto, vas a una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Dice que a una distancia de 50 metros, aquí 50 metros, ves un tronco atravesado y comienzas a frenar. Me están dando la aceleración. Aceleración de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la pregunta es, ¿se impactará con el tronco? Es decir, ¿alcanzas a frenar? Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver para saber si alcanzas a frenar o no? Primero, pues no sé cuánto tiempo tardo en detenerme. Eso es lo primero que yo voy a calcular. Y sabiendo el tiempo, pues voy a ver si me alcanzan esos 50 metros o no, parecido al del jet. Nada más que pues ahorita no conocemos cuánto tiempo en el jet sí conocíamos. Bueno, ¿de dónde lo voy a calcular el tiempo? De la ecuación de aceleración. Y de aquí es facilito despejar el tiempo. El tiempo pues va a ser velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, perdón, entre aceleración. Ok, velocidad final. Si tú te quieres detener, pues tendrá que ser de cero. Menos velocidad inicial. Oh, primer problema. Hay que convertir kilómetros sobre hora a metros sobre segundo para trabajarlo más sencillo. Déjenlo convierto acá arriba. 108 kilómetros sobre hora por factor de conversión. Que le ponemos que una hora lo puedo pasar directamente a segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Con eso ya cancelamos las horas y los kilómetros para pasarlo a metros. Factor de conversión, pongo kilómetros abajo, metros arriba. 1 kilómetro, 1000 metros. Y con esto ya tenemos calculadora. Vamos a hacerlo nada más para tener 108 por 1000 entre 3630. Ok, 30 kilómetros, perdón, 30 metros sobre segundo. Ahí está, ya tenemos, esa es la velocidad inicial. 30 metros sobre segundo. Dividido entre A. La aceleración. Menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, hacemos las divisiones. Menos entre menos me queda positivo. Entonces me queda 30 entre 5 a 6 segundos. Ya tengo una parte de la respuesta. Tengo el tiempo. Lo voy a encerrar porque no es la respuesta, pero necesito tenerlo presente para poderlo resolver. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? Pues ya lo sustituimos en la ecuación de la posición para saber si me van a alcanzar esos 50 metros. ¿Ok? Posición final. Entonces, ¿qué será? Aceleración. Menos 5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado el tiempo dividido entre 2 más velocidad inicial. Tenemos que era 30 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que son 6 segundos, más posición inicial de 0. Por lo tanto, tenemos que mi posición final, vamos a calcularla, es menos 5 por 6 al cuadrado, dividido entre 2, más 30 por 6, me sale que es 90 metros. ¿Eso qué significa? Significa que el auto necesitaría 90 metros para alcanzar a detenerse. En este caso está a 50 metros, no alcanza a detenerse. Entonces, ¿se va a impactar? Sí, se va a impactar. Ahora, lo siguiente, que me voy a brincar un poquito porque lo tienes en los materiales de esta semana, cómo llegar a partir de estas dos ecuaciones, cómo se llega a la ecuación que estoy encerrando acá en rojo, porque esta ecuación es muy útil ya que relaciona velocidad, posición y aceleración sin incluir la variable de tiempo. Entonces el ejemplo anterior lo pudimos haber resuelto de esta manera, sin incluir la variable tiempo que no la conocíamos y directamente lo puedes resolver. Eso te va a quedar a ti, pues investigarlo, leerlo en los libros, en los materiales, el cómo se llega a esa expresión. Es relativamente sencillo.
Dale, no tiene, bueno, no, sencillo con el lenguaje algebraico que puedes utilizar. Ahí lo que haces es sustituir la aceleración, lo voy a dejar nada más empezado, en esta ecuación para tener esta forma que posición final va a ser igual a la aceleración. Y la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. Esto multiplicado por el tiempo al cuadrado entre 2. Y ahí se parte de esta fórmula para poder llegar a la ecuación que está encerrada en rojo. Lo voy a brincar, es un poquito tedioso, es mucho manejo algebraico, pero ahí vienen los materiales a revisar en esta semana. Y bueno, vamos a utilizar esta ecuación que en algunos casos es bastante útil porque no me relaciona el tiempo, lo que te decía ahorita, la del automóvil. Lo pude resolver de una manera mucho más rápida con esto. ¿Sale? Aplicando esta ecuación. Ya teníamos que 108 kilómetros sobre hora eran 30 metros sobre segundo. Y observa, con esto yo voy a calcular mi velocidad final. Y si mi velocidad final es cero, si alcanzó a detenerse. O menor que cero, ¿sale? Alcanzó a detenerse. Pero si me queda que lleva todavía algo de velocidad, pues no alcanzó a detenerse. Entonces, utilizo la ecuación, fíjate, velocidad final al cuadrado va a ser velocidad inicial al cuadrado, 30 metros sobre segundo al cuadrado, más dos veces la aceleración, que la aceleración quedamos que era de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, por x final menos x inicial, por 50 metros menos 0 metros. Ok, hagamos las operaciones. Si tú haces estas operaciones, tengo que es 30 al cuadrado, más 2 por menos 5 por 50 menos 0. Me sale que es 400. Pero ojo, eso es mi velocidad final al cuadrado. Me sale que es 400. Ve las unidades. Metros cuadrados, segundo al cuadrado. Pero eso es velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad final tendrá que ser la raíz cuadrada del 400. La raíz cuadrada de 400 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado me sale que es 20 metros sobre segundo. Quiere decir que todavía lleva velocidad. Al llegar a esos 50 metros, lleva una velocidad de 20. Por lo tanto, pues la conclusión es la misma. No se alcanza a detener. Muy bien. Ahora vamos con un último ejercicio. Dice, un auto que se desplaza a una rapidez constante de 67 millas sobre horas pasa junto a un federal oculto tras un anuncio, como se muestra en la figura. Bueno, no le puse la figura. Pero bueno, la vamos a hacer nosotros, la figurita. Es decir, tenemos ahí un auto que pasa, lo vamos a poner en color negro, pasa junto a un federal, ¿ok? Ahí va a ser la posición 0, lo voy a ir marcando. Donde está el federal va a ser mi posición, en ese punto, mi posición de 0. 0 en tiempo y en 0 en la distancia, ahorita veremos. Ahora, ahí mi posición 0. Dice que pasa el auto un segundo después. Entonces vamos a poner aquí un segundo después. Cuando el tiempo es 1, tenemos entonces que aquí va a estar el auto un segundo después. No sé todavía qué distancia. Lo vamos a calcular. Dice, ¿cuánto tarda el federal en alcanzar ese auto? Bueno, lo primero que yo voy a realizar es cambiar ese 67 millas sobre hora a metros sobre segundo. Me gusta más trabajarlo así. Vamos haciendo la conversión. 67 millas sobre hora a metros sobre segundo. Entonces mi factor de conversión tengo que una hora en segundos es 3600. Con eso cancelamos las horas. Y tenemos que las millas con los metros. Tenemos millas y metros. Una milla, 1609 metros. Cancelamos con eso las millas y me queda en metros. Hacemos las operaciones y me sale mi calculadora 29.95 metros sobre segundo. Muy bien. Eso es lo que me sale. Ya tenemos entonces la velocidad inicial. O la velocidad constante. Dice que no cambia la del auto. Ok, entonces para saber cuándo lo alcanza lo vamos a hacer como en otros ejemplos. Necesito las posiciones. Saber la posición del federal con la posición del auto, ok, porque tendrán que ser iguales esas posiciones. Les quiere decir que si el auto se desplaza 29.95 en el tiempo 1, la distancia es 29.95 metros, ok. Eso es lo que ha
desplazado el auto A. Vamos entonces a escribir las ecuaciones de posición tanto para el federal como para el auto. Ok, ¿cómo quedaría la ecuación del federal? Creo que la más facilita porque parte en cero. Dice que la ecuación del federal, voy a escribir aquí la ecuación que nosotros tenemos para aceleración. Es la que vamos a utilizar, ¿ok? Aceleración, pues no va a ser, sí, aceleración, le voy a poner final por tiempo al cuadrado entre 2 más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Entonces voy a escribir en azul la ecuación del federal. Ok, así le voy a llamar X, le voy a poner doble F para decir que es del federal. Posición final del federal. ¿A qué va a ser igual? Aceleración. Si lleva, dice que arranca a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Le voy a dejar nada más el puro 3 para que me quede más fácil la ecuación. 3 por el tiempo, que no sé cuánto es, al cuadrado dividido entre 2. Velocidad inicial, 0. Posición inicial, 0. Entonces ya tengo la ecuación del federal. Ok, que es simplemente 3 entre 2, 1.5 tiempo al cuadrado. Esa es mi ecuación para el federal. Ahora vamos con la del auto. La posición final del auto, le voy a poner XF de ¿a qué es igual? Aceleración no lleva porque dice que va a una rapidez constante, entonces no lleva aceleración. Le vamos a dejar en 0. Entonces 0 por tiempo al cuadrado dividido entre 2 más velocidad inicial. Así lleva 29.95 multiplicado por tiempo más posición inicial 29.95. Ok, quitamos el 0, entonces tengo que la ecuación final para el auto será 29.95 por tiempo más 29.95. Ok, ahora quedamos que tienen que ser iguales las posiciones, tanto la del auto como la del federal. Entonces igualamos estas dos ecuaciones que voy a subrayar aquí en rojo. Las igualamos y tenemos entonces que 1.5 tiempo al cuadrado será igual a 29.95 por el tiempo más 29.95. Tengo que resolver esta ecuación, una cuadrática. Bueno, para resolver la cuadrática, primero igual a 0. Pues 1.5 tiempo al cuadrado menos 29.95 tiempo menos 29.95 igual a 0. Y de la ecuación cuadrática A, B y C. Te lo voy a dejar planteado. Eso ya tú lo verás con calma. Simplemente entonces tengo que el tiempo lo voy a dejar planteado y te voy a poner los resultados. ¿A qué será igual? A menos B. Menos 29.95 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 29.95 menos 4 por a por c por 1.5 por menos 29.95 hasta acá abarca la raíz y todo esto dividido entre 2 por a, ¿ok? Entre 2 por 1.5. Bueno, a ti ya te queda este procedimiento matemático, el poderlo resolver. Te va a dar dos resultados, ¿ok? Dos tiempos, los voy a escribir acá arriba en blanco. Te va a dar dos tiempos. Te va a dar que cuando tú resuelves la cuadrática tendrás dos tiempos. Tiempo 1 me va a dar positivo de 20.92 y tiempo 2 te va a dar de menos 0.95. Bueno, ¿qué significa en eso? Significa que en esos tiempos es cuando las posiciones eran iguales. Tú observa que el negativo es cuando más o menos se cruzó el federal con el auto. Pero acuérdate que él arrancó un segundo después. Entonces, antes de yo comenzar a hacer el análisis. Y el tiempo 1 es exactamente donde ellos se encuentran. Me voy a quedar con el positivo. El negativo lo descartamos. Quiere decir que la respuesta es ¿en qué tiempo? En el tiempo de 20.92 segundos. Ok, ya tenemos el tiempo que va a tardar en alcanzarlo. ¿A qué distancia lo alcanza? Bueno, pues ya la distancia es fácil. Simplemente sustituimos en la fórmula de distancia del federal, que creo que es la más facilita, es 1.5 por tiempo al cuadrado. Está acá abajo. Fíjate que lo voy a poner acá abajo, acá donde estoy señalándolo.
aquí abajo, sustituyes 1.5 por 20.92 segundos al cuadrado. Ok, operaciones. 1.5 por 20.92 cuadrado. Ah, me faltó cuadrado. Y bueno, a mí me sale 656.47 metros. Listo, pues algo lejos, ya lo alcanzó. Es decir que iba pues más o menos rápido, pero listo. Ya tenemos ahí resuelto este problema. Pues bien, espero te haya servido. Nos vemos en el próximo videocápsula.